En esta ocasión vamos a abordar un tema, además de interesante, un tanto polémico, acerca de los testigos de Jehová y la lengua de señas mexicana. Como siempre, les invitamos a que si quieren seguir recibiendo más contenido como este, nos ayuden dándole like al video, compartiendo y suscribiéndose al canal. Primero que nada, queremos aclarar que en este video vamos a estar tocando algunos puntos que tienen que ver con las religiones y la lengua de señas. Particularmente estaremos hablando de los testigos de Jehová, lo cual no quiere decir que este sea un video que tenga como objetivo hacer polémica en torno a las creencias de una u otra religión. Más bien, el objetivo es abordar cómo ha influido, en el caso de esta religión, el uso de la lengua de señas en nuestro país. Queremos destacar que aunque los testigos de Jehová quizás son la religión que más influencia ha tenido en la lengua de señas de nuestro país, no quiere decir que sean los únicos que han mostrado interés por acercar sus doctrinas religiosas a las personas sordas. De hecho, si nos ponemos a investigar, los primeros en acercar sus doctrinas religiosas a las personas sordas fueron los católicos, justamente porque, pues como todos sabemos, es la religión predominante en nuestro país y de hecho en muchas partes del mundo. Y precisamente aquí, por ejemplo, poniendo como referencia la Ciudad de México, desde el año 1909 existen misas, o hay documentación de que existen misas con lengua de señas mexicana. Particularmente un espacio representativo para la comunidad sorda de nuestra ciudad y de hecho un espacio representativo para toda la comunidad sorda del país es la iglesia de San Hipólito, en donde hasta la fecha se siguen realizando misas en lengua de señas. Otros grupos religiosos como cristianos o religiones cristianas, mormones o Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también los judíos han mostrado interés en la comunidad de personas sordas, pero a un nivel o una escala mucho menor, aunque cada uno de estos grupos hace su propia labor y gradualmente han ido avanzando en este tema. Eso es muy respetable, insistimos, cada postura religiosa, nosotros no nos metemos con eso, pero es interesante lo que ha ocurrido con la lengua de señas en cada uno de estos grupos religiosos. Obviamente, dentro de las diferentes comunidades religiosas pueden existir variantes de la lengua, y esto es un fenómeno lingüístico que se da de hecho en todas las lenguas, las variantes de carácter social. Es decir, determinados grupos de personas que se reúnen con un objetivo específico, independientemente de que utilicen en común la misma lengua, también tienen ciertos modismos, ciertas expresiones, inclusive podríamos decir ciertos tecnicismos que no utilizan en otras. Y por lo mismo hay cosas que son diferentes. Por ejemplo, una variante social sería un concepto muy utilizado en todas las religiones que es la palabra amén, que ya en sí misma es una palabra que se deriva de otros idiomas y tiene un significado muy específico que es así sea. Ahora bien, ¿cómo se dice amén en lengua de señas? Pues existen varias variantes justamente en función de cada grupo religioso. Por ejemplo, podemos verla como amén, que esta es una seña que la mayoría de los católicos utilizan, o también esta otra variante, amén, que también lo utilizan algunos grupos católicos, o esta variante amén que utilizan las religiones cristianas, y esta otra variante amén que utilizan los testigos de Jehová. Ahora bien, aquí es un fenómeno lingüístico totalmente natural, no hay ningún problema en esto, las variantes sociales son admisibles, más allá del hecho de que son grupos diferentes de personas, también el contexto es distinto, es decir, cada grupo religioso tiene sus propias creencias, por lo tanto es admisible que los sordos de esas comunidades religiosas acuñen cierto vocabulario. Así que como vemos, existen variantes que son sociales y que pertenecen a cada grupo religioso, y eso es totalmente admisible. Lo que no es admisible es que un determinado grupo religioso asuma o se dé a la tarea de difundir estas variantes como si fueran parte del vocabulario de la lengua. Y de hecho ese es el caso con los testigos de Jehová y es la razón por la cual nosotros en este momento estamos abordando este punto. En el caso de los testigos de Jehová tienen una organización tal que difunden sus creencias de manera sistemática en todo el país. Van de casa en casa, pero también van a las comunidades más apartadas, por lo que eso de alguna manera contribuyó de forma positiva, entre comillas, a que la lengua de señas en algún momento llegara a rincones en donde hasta ese momento no había llegado. Es decir, antes de los 2000, antes de que empezaran a hacer publicaciones, ya habían empezado su obra de proselitismo, de difusión de sus creencias,
a través de la lengua de señas en los rincones más apartados del territorio nacional. Poco a poco se fue expandiendo hasta el grado que en la actualidad existen muchas congregaciones que ellos tienen en todo el territorio y que utilizan la lengua de señas mexicana. Algo característico de los testigos de Jehová a la hora de utilizar la lengua de señas es que fueron de los primeros en introducir el canto, las canciones propiamente en lengua de señas. De hecho, también después de los 2000, después de su primera publicación, una de las primeras publicaciones que generaron fue una versión de su cancionero, pero en lengua de señas, a través de videos. Y a partir de eso empezaron a generar en ellos, en sus reuniones, como habitualmente hacen, la costumbre de cantar en lengua de señas. Esto de alguna manera también hizo que los sordos se acercaran por primera vez, en muchos casos, a la música y la canción en la lengua de señas. Pero justamente porque eso fue parte de su proceso de aprendizaje de la lengua de señas, tanto sordos como oyentes que aprendieron las canciones y otras publicaciones de los testigos, aprendieron variaciones del vocabulario que no pertenecían propiamente a la lengua de señas mexicana, e inclusive llevaban un cierto ritmo que posteriormente seguían marcando aun cuando no estuvieran cantando. Es decir, muchas de las veces uno puede identificar que una persona tanto sorda como oyente puede ser testigo de Jehová o es testigo de Jehová porque suelen tener un estilo muy peculiar al hablar, que parece justamente que están cantando. Esta cuestión del estilo no es realmente un problema, es decir, es algo muy peculiar de ellos y es respetable. El problema es que más allá de los estilos que se han transmitido errores en la pronunciación del vocabulario, y cuando lo enseñan, aunque lo enseñan dentro de un contexto muy específico que es el de adoctrinar a otras personas, transmiten la lengua de seña y la replican de forma equivocada. Ejemplos muy sencillos podemos encontrar en la pronunciación de los números. Por ejemplo, cuando marcan números como el 70 o el 40, suelen hacer algo como esto: 70, 40. Cuando la pronunciación correcta es 40, 70. Dando golpecitos y no tallando los dedos. Y eso es algo que observamos en la pronunciación que ellos tienen. Otro ejemplo muy simple sería cuando aprenden a decir vocabulario de naturaleza, como cuando dicen sol. Muchos testigos de Jehová hacen la pronunciación de sol de esta manera, descuidando uno de los parámetros lingüísticos muy importante, que es la configuración y el movimiento adecuado. Entonces, aunque respetan la configuración, no respetan el movimiento porque la seña es así. Otro ejemplo de lo que hacen dentro de su sistema es marcar de un lado todo lo que tiene que ver con la divinidad y del otro todo lo que tiene que ver con el enemigo de Dios, el diablo. Entonces marcan y dicen que no puedes decir la seña de Dios de este lado porque eso sería como una falta de respeto, y tienes que marcar siempre la seña de Dios de este lado, Dios o Dios, y en el caso de Satanás de este lado, lo cual realmente no corresponde propiamente a la lengua de señas mexicana, sino simplemente es una adecuación social que es de ellos y es respetable, pero insistimos, muchas veces lo transmiten como si fuera una ley aplicable a todo, y justo muchos sordos y oyentes que están aprendiendo la lengua de señas con ellos se quedan con eso y luego lo replican a la hora de hablar en otros contextos. Cabe mencionar que este caso, esta situación que se está dando en cuanto a los testigos de Jehová y la difusión que hacen equivocadamente de la lengua de señas, no es general, es decir, es algo que se ve muy marcadamente en nuestro país, ya que cuando examinamos las publicaciones que generan en otros países es diferente. Suele pasar que se apegan más, particularmente poniendo como caso el ejemplo de nuestro país vecino, Estados Unidos, las publicaciones que ellos generan en lengua de señas americana se parecen muchísimo más a la lengua de señas americana que la generalidad de las personas utilizan. Aunque, insistimos, sí se siguen percibiendo esas variantes sociales, pero no hacen una difusión equivocada como tal de lo que está pasando aquí en nuestro país. Insistimos que el objetivo de este video no es atacar de ninguna manera al sistema de creencias que ellos tienen. Eso es otro tema y nosotros no nos estamos metiendo en las libertades religiosas de los demás. Aquí el punto es que quienes queremos aprender y utilizar la lengua de señas de manera adecuada, tenemos que tener cuidado de que no nos influencie de forma negativa este tipo de cosas.
y que aunque ahorita estamos poniendo como principal ejemplo porque es el caso más marcado, más evidente de influencia de la lengua de señas, hay muchos otros casos y pasa también en otras comunidades religiosas. Yo he tenido la posibilidad de convivir con personas de diferentes religiones y en más de un momento he visto que tratan de transmitir o transmiten ciertas ideas con señas muy específicas de sus comunidades religiosas, y que cuando eso yo lo tengo que explicar fuera del contexto religioso, podríamos utilizar otro vocabulario u otra forma de explicarlo y no utilizar esa variante específica. Entonces, digo, es un fenómeno que se da en todas las religiones, pero insistimos, el problema con los testigos de Jehová es que hacen muchísima difusión de su forma de hablar la lengua de señas. De hecho, muy en relación al tema de la interpretación, que es un tema que estamos abordando en una serie de videos en este mismo canal, tiene que ver también con esto. Muchos de los que actualmente son intérpretes son testigos de Jehová o fueron testigos de Jehová, lo cual de alguna manera ha contribuido a que se siga replicando de manera equivocada la lengua de señas. Ahora bien, cabe mencionar que a muchos de los que en algún momento tuvieron cercanía con los testigos de Jehová han depurado su propia lengua gracias a que han convivido de manera más cercana con los sordos que realmente utilizan la lengua de señas de forma natural. Es decir, aquellos sordos que llevan la lengua de señas transmitiéndola de generación en generación. Esto les ha permitido aprender la forma más correcta de hacer la lengua de señas y expresarla adecuadamente. ¿Qué podemos hacer al respecto de esta situación? Bueno, lo primero es, si tú eres testigo de Jehová y quieres realmente utilizar la lengua de señas adecuadamente, la invitación sería a que más allá del contexto social específico en el cual estás utilizando la lengua de señas, que es dentro de tu comunidad religiosa, observes cómo utilizan fuera de la comunidad religiosa la lengua de señas las personas que no comparten esas creencias. Es decir, cómo realmente utiliza la comunidad sorda de tu localidad la lengua de señas. Y también tener en cuenta el contexto a nivel nacional, es decir, cómo la generalidad de las personas sordas en el país utiliza la lengua de señas. Y es que muchas veces pasa que en cada región, en cada municipio o estado del país, suelen excusarse tanto sordos como oyentes en que determinada forma de hacer la lengua de señas corresponde solamente, por ejemplo, a la Ciudad de México. De hecho, pareciera existir todavía cierto pique entre todos los demás estados y la Ciudad de México, particularmente en cuanto a la comunidad sorda señante del país. ¿Por qué? Bueno, lo cierto es que aquí en la comunidad sorda de la Ciudad de México surgieron las primeras familias que han transmitido la lengua de señas de manera más rigurosa, más cuidada, de generación en generación, porque pues evidentemente el contexto histórico permitió que aquí se fundara la primera escuela, que llegó de hecho a ser una escuela a nivel nacional, aunque sea solo de nombre. Pero justamente aquí surgió esa escuela, aquí estuvieron las primeras generaciones de esos estudiantes sordos que empezaron a utilizar de manera unificada la lengua de señas, y a partir de este punto se empezó a esparcir. Por eso es importante tener presente el contexto tanto histórico como también a nivel local, cómo ha evolucionado la lengua de señas en tu territorio. Si tú no eres testigo de Jehová, pero en algún momento has visto sus publicaciones y quieres utilizarlas como parte de tu proceso de aprendizaje, la única invitación que haríamos es a que tengas cuidado de que no permeen esas variantes sociales o esos equívocos que muchas veces se transmiten en tu lengua de señas, sino que siempre depures el uso que tú das a la lengua a través del contacto directo con las personas sordas. Recuerda que siempre los mejores maestros de la lengua son aquellos que son nativos, en este caso las personas sordas, que han transmitido su lengua de generación en generación. La razón por la cual todas estas influencias externas a la lengua de señas están permeando tanto, están invadiendo tanto la lengua, es porque desafortunadamente no hay algo que la homologue a nivel nacional. Aunque ahorita está cumpliendo ese propósito o está sirviendo como una herramienta para homologar la lengua cada vez más, las redes sociales, por ejemplo, ya que a través de ellas la comunidad sorda de todo el territorio nacional debate, discute, propone en torno a su propia lengua. Pero más allá de eso, se necesita que dentro del sistema educativo nacional exista ya de manera fehaciente, de manera palpable, una manera tal de enseñar la lengua de señas, así como nosotros como oyentes hemos homologado nuestro español a través de los procesos educativos, que ellos puedan homologar la lengua de señas a través de la educación formal. Así que, como hemos comentado, la educación es la clave, y lo que tenemos que hacer quienes estamos interesados en sumar
es ser respetuosos a los procesos que la comunidad sorda está haciendo, estar cercanos a ellos. De hecho, a nivel nacional, las comunidades sordas de todo el país se están organizando, ya sea a través de sus asociaciones o de forma independiente. Están buscando, están movilizándose para que sus derechos, como el acceso a la educación, sean respetados. Entonces, lo que tenemos que hacer, quienes estamos interesados realmente en apoyar a la comunidad de personas sordas, es estar cercanos a ellos, es aprender la lengua tal cual ellos la utilizan y no influirla de ninguna manera. Bien, con esto terminamos. Básicamente queríamos tocar este punto de manera no tan profunda. Hay mucho que hablar de este tema y sin duda ustedes tal vez tengan comentarios, opiniones, son totalmente bienvenidas. Les invitamos a que las externen a través de la caja de comentarios aquí abajo. Les pedimos solamente, por favor, que siempre se expresen con mucho respeto, ya que nosotros también hemos abordado este tema respetuosamente, sin atacar propiamente el sistema de creencias de nadie, solamente exponiendo los hechos que cualquiera que esté cercano al tema de la lengua de señas puede ver a simple vista. Entonces, bueno, con esto nos despedimos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este video. Nos vemos en el siguiente.